y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Dios bendiga a todos los televidentes que están nuevamente con nosotros en este programa Verdades Eternas. Damos gracias a Dios que nos da un día más para estar compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. También damos gracias a Dios por los hermanos que nos han llamado, pues animándonos a que sigamos adelante, esperando también que hayan tomado el consejo de que ellos puedan buscar una iglesia donde ellos viven y también que vean que enseñan la palabra de Dios verdadera. Y así, hermanos, sin más preámbulos, así nuestro hermano Antonio va a saludar también. Amén. Dios les bendiga a todos. Estamos aquí nuevamente para compartir la palabra del Señor. Yo le doy gracias a Dios por esta bendición grande. Y esperamos que seamos esta palabra de bendición para la vida de cada uno de todos ustedes. Y dejo a mi hermano pastor que va a continuar. Así, hermanos, en esta tarde vamos a venir en un tema llamado Una oportunidad más. Está basada en 2 Reyes capítulo 20, versículo 1 al 6. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió a su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. El tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y amarraré esta ciudad con amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Así vamos a orar en esta hora para que el Señor tenga control de los nervios y también de este programa. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos en esta hora por permitirnos estar en este lugar, y que este consejo sea de bendición para aquellos que están a través, Padre eterno, de esas pantallas, Padre mío. Seas tú tocando los corazones de aquellos que están, Padre mío, Señor, quizás desanimados, Padre amado, que hay una oportunidad más de parte de Dios, mi Dios. Gracias, Padre eterno, y ayúdanos, Padre eterno, a nosotros, Señor, para poder nosotros hablar con denuedo esta palabra, mi Dios. Gracias, Señor. Así, hermanos, el tema de hoy es una oportunidad más. Este relato que vemos aquí es de un rey, del rey Ezequías, el cual cumplía con los parámetros de Dios, y vemos que el comienzo de su reinado, él tenía 25 años, y también el comienzo de este reinado fue agradable a Dios. ¿Por qué fue agradable a Dios? Porque primeramente quitó los lugares altos donde iban a adorar. Segundo, porque quitó las imágenes que adoraban. Tercero, quitó los símbolos de acera. Y también dice, por último, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. O sea que el reinado de Ezequías era agradable a Dios, no solamente porque había quitado todo esto, sino porque también comenzó los cultos en el templo, también porque ordenó los sacerdotes y también los levitas. Y también habla la palabra del Señor que también inició la celebración de la Pascua. Amén. El reinado de Ezequías era agradable delante de Dios, y era por eso que sentía ese agrado Dios con Ezequías. Pero dice la Biblia que un día enfermó Ezequías de muerte, y dice la Biblia que Dios envió al profeta Isaías a avisarle a Ezequías que ordenara su casa, porque de cierto iba a morir y no viviría. Si vemos
que cuando se avisa a una persona de una noticia de esa índole, de esa magnitud, de que iba a morir, yo creo que esa le embargó la tristeza, le embargó la aflicción, le embargó el dolor, la impotencia de que no podía hacer nada, porque ¿quién había ido a avisar? Sino que era la voz de Dios a través de Isaías. Si nosotros vemos que Dios avisó a Isaías, a Ezequías, de esta situación que estaba pasando, pero cuando dice que Ezequías oyó el aviso de su muerte, dice que Ezequías oró, su rostro lo puso en la pared, a la pared, y lloró con un gran ruego. Y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran llanto. Y si vemos a través de la palabra que dice que Dios oyó esta oración, ese clamor que hizo sincero Ezequías, y vemos que antes de que cruzara el patio, Isaías dice que Dios le llamó nuevamente para llevarle otro mensaje a Ezequías, que era el mensaje de que le iba a decir que lo iba a sanar, y no solamente lo iba a sanar, sino que le iba a dar 15 años de vida más. Y no solamente esto, sino que también lo iba a librar de sus enemigos, los asirios. Dios oyó la oración sincera de Ezequiel. Dios dio una oportunidad más a Ezequías. ¿Quién no se va a alegrar cuando Dios da una oportunidad más? Si nosotros vemos que después de que Ezequías estaba en esa situación, en ese sentir de una experiencia de aflicción, una experiencia de tristeza, de temor, si nosotros vemos que la persona cuando recibe esa noticia, todo se desmaya en uno. Pero si nosotros vemos ahora Dios dándole una oportunidad más a este rey de vida de 15 años más, creo yo que era de gozo, era de alegría, era de felicidad. Y creo yo que cualquiera se hubiese sentido en esa misma situación. Otros que recibieron otra oportunidad en la Biblia, vemos, hay muchos ejemplos que en la Biblia muestra, pero si nosotros vemos allá en Lucas capítulo 17, versículos 12 al 19, nos habla que cuando iba Jesús a Jerusalén, le salieron 10 leprosos, los cuales alzaban su voz gritando, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio a estos hombres, le dijo: id y mostrarse a los sacerdotes. Y dice que cuando ellos iban a esa dirección, dice la Biblia que ellos fueron limpiados. Cuando ellos fueron limpiados, dice que solamente uno volvió a glorificar a Dios, y que cuando vio a Jesús, se postró delante su rostro a la tierra y a los pies de Jesucristo, y después dio gracias. Pero cuando vio que nomás era uno, dijo Jesús: ¿dónde están los otros 9? ¿No fueron 10 que fueron limpiados? Y asimismo hay diferentes respuestas, diferentes reacciones en el hombre cuando recibe una oportunidad más el hombre. Así nuestro hermano Antonio con nosotros. Amén. Dios le bendiga. Es tremendo, ¿verdad?, la palabra que ha compartido en esta hora, el relato que nos da Segunda de Reyes, y también, ¿verdad?, ya en Isaías, capítulo 38, del mensaje que Dios le llevó a Ezequías, el rey, ¿verdad? Él había caído enfermo de muerte, y el mensaje de parte de Dios era: arregla las cosas de tu casa porque vas a morir y no vivirás. Muchas personas, ¿verdad?, hoy en día les han dado ese aviso en el hospital, o los han mandado desahuciados a sus casas. Saben que padecen enfermedades, y bueno, ¿cuántos quisieran tener esa oportunidad que Dios le dio a Ezequías?
Y a través de la palabra del Señor vemos también, ¿verdad?, lo que dijo del relato de los 10 leprosos, que también recibieron una oportunidad más. También vemos el agradecimiento que le demostraron, ¿verdad? Uno regresó y se postró delante de nuestro Señor Jesucristo y los otros, pues, ¿verdad?, se fueron. Yo creo felices y contentos porque habían sido sanados, pero no fueron a agradecer al Señor, ¿verdad? Y entre ellos encontramos a muchas personas que recibieron una oportunidad más, ¿verdad?, de poder seguir viviendo, de servirle al Señor, y entre ellas, pues yo quiero hablar en este momento de un hombre que era profeta y también de una ciudad. Yo creo ya los que son lectores de la palabra ya saben que voy a hablar de Jonás. Que el Señor lo mandó, ¿verdad? Dice la Escritura ya en Jonás capítulo 1, verso 1 y 2, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Verdad? Dios llamó a este hombre, sabemos que era un profeta del Altísimo, y le dio una encomienda. Dios en su inmenso amor, ¿verdad?, muestra su amor, su misericordia, aún con lo que no era su nación, porque el Nínive era un pueblo gentil, una nación extranjera, que no tenía nada que ver con Israel, pero Dios en su amor y misericordia les envía un profeta y les dice, ve y pregona contra aquella ciudad que su maldad ha subido delante de mí. Y vino el profeta, ¿verdad?, bien desobediente, por decirlo así, y diga que en su enojo, quizá porque tenía odio, rencor contra aquella ciudad, porque sabía que trataban mal a los demás, había mucha maldad en ellos. Dice que quería huir a Tarsis, ¿verdad? Descendió a Jope, a un puerto, tomó un barco, pagó su pasaje y dice, bajó al interior del barco y se echó a dormir ahí. Y pues podía ser, ¿verdad? Yo preguntaría, ¿verdad?, ¿cómo podemos huir de la omnipresencia de Dios? Y Dios está en todo lugar. Y este hombre pues quizá pensaba huir de la presencia del Señor, ese era el pensamiento, y no cumplir con el mandato de Dios. Pero dice, estando, ¿verdad?, en medio del mar, Dios levantó una gran tempestad sobre ellos, sobre aquel barco, y vemos que la desobediencia de un hombre también llevó a otros a sufrir. Amén. ¿Verdad? Es duro porque a veces nuestra desobediencia, o la desobediencia que tal vez alguien ha tenido delante de Dios, no solamente sufre las consecuencias aquella persona, sino los que están a su alrededor, a veces la familia, los allegados, a veces los padres, madre, los hijos, ¿verdad?, también. Y dice aquí que este hombre se levantó y lo levantaron, de donde estaba durmiendo, los que estaban ahí le dijeron, levántate, dormilón, ¿verdad? No ves que perecemos, clama a tu Dios, tal vez Él tenga misericordia de nosotros, porque aquellos habían clamado a sus dioses, pero no les habían oído nada. Entonces vino este hombre y él les dijo, miren, esta situación ha sucedido por mi culpa. Y le dijeron, ¿por qué razón? Y él les dijo, ¿de dónde eres? ¿Y quién es tu Dios? Él les dijo, yo soy hebreo, ¿verdad? Temo a Jehová, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Y dice, ellos tuvieron temor en grande manera. ¿Y qué tenemos que hacer para que el mar se aquiete? Porque él les había declarado que huía delante de Dios. Y él les dijo, bueno, tómenme, échenme al mar y se va a aquietar. Y ellos no quisieron por un momento, por un tiempo, pero dice que la mar se embravecía cada vez más. Y aquel hombre dice, no tuvieron otra opción, ¿verdad? No tuvieron otra cosa que hacer, sino que tomaron a Jonás y lo tiraron al agua. Y dice que Dios había preparado un gran pez que tragó a Jonás. Y ahí permaneció Jonás por 3 días y por 3 noches. Se puede decir, ¿verdad?, en la sepultura. Porque ya no había para dónde más iba a agarrar Jonás, no podía salir ahí por sus propias fuerzas, estaba en el vientre del pez, estaba en el fondo de la mar. Y pues estando ahí en esa situación, pues allí clamó al Señor, ¿verdad? Y entre la oración que hizo, dice ahí en el capítulo 2, cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Aquel clamó al único que lo podía oír en ese lugar, porque sabía Dios dónde estaba. De ahí los marineros no sabían dónde había quedado Jonás, no sabían si se había ahogado, no sabían si se lo habían comido los bestias del mar, los peces, tiburones, lo que sea. Pero Dios dice, oyó su clamor allí y mandó al pez a vomitar a Jonás en tierra. Y Dios le dijo, ve y levántate a Nínive. Jonás recibió una siguiente oportunidad de cumplir el mandato de Dios. Y dijo aquel hombre, obedeciendo a la palabra de Dios,
¿verdad? Todo eso lo pudo haber evitado si hubiera obedecido desde el principio toda esa odisea, todo ese peligro que pasó. Dice, yendo, ¿verdad? Entró a la ciudad a la cual Dios le había encomendado que pregonara, porque pues Dios había determinado destrucción para aquella ciudad. Jonás empezó a decir, ¿verdad? Camino de un día por toda la ciudad, de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Y ese era el gran mensaje que llevaba Jonás, ninguna otra palabra. De aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Y ese trajo el mensaje, por 3 días pregonó en aquella ciudad, porque era grande en extremo, dice la palabra de Dios. Y toda la gente aquella que vivía en esa ciudad oyeron el mensaje de Jonás, ¿verdad? Yo no sé si ellos sabían que era un profeta de Dios o qué, pero yo creo esa ciudad o esa gente habían oído las cosas grandes y maravillosas que Dios había hecho en el pueblo de Israel, posiblemente cuando ellos salieron de Egipto, cuando oyeron de las plagas, cuando Dios abrió el mar Bermejo, que el pueblo de Israel pasó caminando en seco, ¿verdad? Cómo los cubría la nube en el desierto, la antorcha, ¿verdad?, de fuego en la noche para que ellos pudieran avanzar. Todas las grandes cosas que Dios había hecho en aquel tiempo antiguo, supongo yo que ya las ciudades de los alrededores ya las conocían. Y pues conociendo eso y conociendo aquel hombre que había dicho a los marineros que era hebreo, que era siervo de Jehová de los ejércitos, pues no tuvieron en poco la palabra. Dice, cada quien de ellos, ¿verdad?, dijeron, y la palabra llegó hasta los oídos del rey, el cual dijo el rey que cada hombre en aquella ciudad, ¿verdad?, se convierta de su mal camino, deje el mal camino que ha seguido hasta ahora, convierta de su rapiña, convierta desde el robo que hay en sus manos y vuelva a Dios, o clame a Dios, tal vez Él tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Ellos pues, dice la Escritura, ¿verdad?, que se convirtieron, y sí lo hicieron de todo corazón, porque Dios conoce y pesa los corazones, ¿verdad? Y pues Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado, dice la palabra del Señor. A Dios delante de Dios no nos podemos arrepentir solo de palabras, sino de todo corazón, porque Dios ve el corazón del hombre. Dice allá en Jeremías, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice el Señor. Muchas veces ni nosotros mismos nos conocemos bien, pero Dios, que nos ha hecho, nos ha formado a cada uno de todos nosotros, Él sí nos conoce a perfección. Y conociendo el arrepentimiento del rey de Nínive y de toda la gente de aquella ciudad, mandó a todos y dijo, ¿verdad?, a todos no se les dé de comer nada, ni a las bestias, ni a nadie por 3 días, y ayunaron aquellos hombres, se vistieron de cilicio. El rey, dice, se despojó de sus ropas reales, de su corona y de su trono, y se sentó en ceniza también, buscando la misericordia, buscando el perdón de Dios y toda aquella ciudad, ¿verdad? Y pasado un lapso de tiempo, Jonás esperaba que Dios destruyera aquella ciudad. Dice, se sentó, ¿verdad?, lejos por ahí, para que la ciudad quedara a su vista, y no pasó nada, ¿verdad? Y aquel hombre se enojó en grande manera y dijo, no era esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra, que tú eres un Dios clemente, un Dios misericordioso, que te arrepientes del mal que les has dicho que les vas a hacer si se arrepienten, ¿verdad? Y dijo, pero ¿por qué te haces bien tú en enojarte tanto, verdad? Si esta gente, ¿verdad?, hay muchos que no conocen, no saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Y mira, muchos animales también. Era una ciudad inmensamente grande, y Dios tuvo misericordia porque vio que se arrepintieron de todo corazón, ¿verdad? Les dio una oportunidad más el Señor de que ellos pues enmendaran sus caminos, hicieran la voluntad de Dios aunque no lo conocieran, pero que se apartaran de su maldad para que no les fuera a acontecer lo mismo que le había acontecido a las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que ese es otro relato muy precioso de lo que pasó, ¿verdad?, de la misericordia de Dios hacia las naciones, porque también allá se habló, se anunció de los juicios que iban a llegar. Pero bueno, no quisieron, pero en esta ocasión ellos se arrepintieron, se convirtieron de todo su corazón al Señor y recibieron esa oportunidad más. Así como Jonás recibió la oportunidad de anunciar la palabra de Dios a aquella ciudad, así también la ciudad se salvó y alcanzó misericordia, ¿verdad? Así como vemos estos ejemplos en la palabra de Dios, los que hemos leído allí en Segunda de Reyes,
acerca de los 10 leprosos, lo que hizo Dios con Jonás, ¿verdad? Al declararle su mandato, y con aquella gente que no conocía a Dios, porque Dios trata, así como con su pueblo, así como también con la gente que no le conoce, esperando que busquen del Señor, que se arrepientan, y enmienden sus caminos y se vuelvan al Señor. Así es que esta es una bendición. Dios les bendiga a todos. Voy a dejar a mi hermano pastor para que continúe. Si nosotros vemos los relatos que están en la Biblia y los que hemos ahorita, de lo que hemos hablado, todo está en la disposición del corazón del hombre, ya que quedamos hace rato en lo que había pasado con los 10 leprosos. Hay dos reacciones de hombres, o sea, después de que en los hombres, después de que Dios da una oportunidad. La primera, que cuando nos da esa oportunidad nuevamente el Señor, vivimos agradecidos totalmente toda la vida para con Dios. Pero también hay otra reacción de los 9 leprosos que no llegaron. O sea, se olvidan de Dios después de que recibieron esa oportunidad de Dios. Amén. Y así como vemos el relato de Nínive, vemos el relato de Jonás, vemos que ellos, su actitud fue positiva. Aclamar a Dios de una oración sincera, una oración de un clamor desde el corazón. Asimismo, si nosotros vemos que Ezequías, después de que recibió la oportunidad de vivir 15 años más, su corazón se llenó de orgullo, de altivez, de soberbia, y se enalteció, porque cuando el hijo del rey de Babilonia supo que se había enfermado Ezequías, mandó unos mensajeros, los cuales cuando ellos llegaron, estos mensajeros, con Ezequías, dice que les enseñó todo lo que él tenía, oro, plata, las armas, todo lo que él tenía. Allí no escondió nada, sino que todo, cuando Ezequías hizo todo eso, vemos que su corazón se había orgullo, había soberbia, había enaltecimiento, y eso Dios lo vio, y fue que llamó nuevamente a Isaías y lo envió nuevamente a Ezequías, decirle que todo lo que él tenía, todo lo que sus padres habían reunido, eso el rey de Babilonia lo iba a tomar para así, y no solamente eso, sino que los hijos que él iba a engendrar iban también a ser tomados para ser eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y eso es cuando se olvida después un hombre de lo que Dios ha dado una oportunidad. Pero dice la Biblia que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Uno de los atributos de Dios es el amor y la misericordia. Y en estos tiempos, si nosotros vemos, Dios está extendiendo una nueva oportunidad para todo aquel que en su corazón haya esa necesidad de una oportunidad nueva. Si nosotros vemos que hay bastantes que han recibido una oportunidad de parte de Dios. Amén. Y vemos que también estos hombres que han recibido esta oportunidad nueva están agradecidos eternamente de todo su corazón, y hacen la voluntad de Dios y tratan de hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros también vemos de que también hay personas que están necesitando una nueva oportunidad de Dios, una oportunidad en la cual Dios está dispuesto a darlo. Y es el porqué de que una oportunidad más es el tema de este mensaje, de que hay gente que está necesitando otra oportunidad. Y esto, Dios está a su mano extendida para aquellos que quieren. O también hay otros que han tomado esa oportunidad de Dios, pero se han olvidado de Dios y se han llenado su corazón de tantas cosas que se ha olvidado de tener esa comunión con Dios. Así nosotros vemos el hombre que volvió nuevamente uno de los 10 leprosos. Dice que llegó con gran gozo, con alegría, con voz alta, diciendo, glorificando el nombre de Dios. Y no solamente eso, sino que volvió y se postró delante a la tierra, delante de los pies de Jesús. Y también, una vida agradecida cuando recibe una oportunidad. Ahora es el tiempo de que Dios está dando una oportunidad más a cada uno de los amigos, de los hermanos, de aquellos que están
ahorita en esos hogares, quizás A o B pasó en la iglesia, A o B pasó en su vida, pero está en su corazón esa necesidad de estar delante de Dios, de tener esa comunión con Dios. Si nosotros vemos en los relatos de que hemos oído, ha habido una oración bien efectiva delante de Dios, amén, amén. que es postrarse delante de Dios, clamar humildemente y recibir una nueva oportunidad de parte de Dios. Así, hermanos, hemos concluido este mensaje sin antes decirle, les invitamos a la iglesia donde estamos ubicados. Ahí estamos, la dirección en la pantalla. Si gusta usted llamarnos para oración, llámenos y nosotros estaremos tomando su nombre y oraremos por usted. Amén. Así, hermanos, vamos a orar para ser despedidos en esta hora. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos en esta hora, Padre eterno, que tu mano de poder sea, Padre mío, Señor, tocando los corazones, Padre amado, Señor, tanto de aquellos que son tan agradecidos como aquellos que se han olvidado, aquellos que tienen, Padre mío, quieren una oportunidad nueva, Señor. Gracias, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. De poder alabar y bendecir tu santo nombre. ¿Quién vive? Hoy vamos a confesar, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante